Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy para continuar con nuestras sesiones sobre el sistema acusatorio. Hoy que es miércoles 24 de junio del año de la pandemia. Me da mucho gusto poderles saludar y darles la bienvenida para continuar con el análisis del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordando que precisamente para poder tener un mejor dominio y una mejor interacción con el sistema acusatorio, es una condición el manejar, conocer, dominar el marco constitucional a través del cual se ha creado este nuevo sistema. Pretender dominar el sistema acusatorio con base únicamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales no sería el mejor camino recomendable para tener éxito en su ejercicio. Por ello es que desde la clase 1 hemos estado hablando sobre la importancia del aspecto constitucional, que es un tema al que vamos a estar volviendo de manera constante durante todo el desarrollo de nuestro curso. Bien, el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con ustedes, ya de acercarnos un poco a lo que es el artículo 16, que es inmenso, tiene una gran cantidad de temáticas, y ayer estábamos platicando, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la fundamentación, la motivación de los actos de la autoridad. Hablamos inclusive sobre el tema de los discos, ¿recuerdan? Donde deben de constar las audiencias que se celebran con motivo de este sistema y la problemática que se generó cuando algunos discos llegaban a las autoridades y estos no venían, a decir de ellas, certificados, lo que motivaba la desafortunada figura de la reposición del procedimiento. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de ver una tesis del Sexto Circuito de Jurisprudencia y como les decía, ojalá que podamos avanzar en la cuestión relacionada a ampliar esa jurisprudencia a todo el país. Bueno, vamos a continuar con el debate que ayer iniciamos y quiero profundizarlo más, que es lo relacionado con la orden de aprehensión. Y aquí quiero de nueva cuenta insistirles en que me interesa mucho su participación, muchísimo. La participación me permite poder llevarlos a un debate no al tradicional en el que demos las cosas por sentadas porque ya están en la ley, sino a lo que les quiero y los quiero llevar es que estemos siempre reflexionando y siempre cuestionando las cosas. Sin debate no puede haber conocimiento, sin participación no puede haber clase. Entonces es fundamental que no tengan ninguna inquietud, ningún temor de expresar una opinión. Pues estamos aquí para aprender todos, estoy aprendiendo de ustedes. Quizá a ustedes les pueda transmitir algo que les sirva, pero aquí estamos en una plática, en este nivel horizontal, online, y que quiero que se aproveche, porque varias de las preguntas que les voy a hacer no tienen el ánimo de confundirles, sino el ánimo de que se cuestionen las cosas. Porque si les preguntamos a alguien, oye, la orden de aprehensión, sí, en el artículo 16, ahí están los datos y todo. Hey, esperemos, porque se pueden generar muchos debates, mucho estudio, mucho análisis. Y de eso se trata en la academia.
En el litigio sirve mucho lo que se hace en la academia. Una teoría sin práctica es una utopía y una práctica sin teoría es la ignorancia completa. Entonces se tienen que complementar. Y en el ejercicio académico lo que hacemos pues es generar la discusión, los debates. Cuando estos debates los llevamos a los tribunales, a las audiencias, podemos ir todos generando nuevos criterios. La jurisprudencia, las tesis aisladas se han generado precisamente por ese debate que han hecho muchas colegas, muchos colegas a través del amparo, a través de argumentaciones, etcétera. Si no hubiese esa batalla cognoscitiva, epistemológica, no existirían la necesidad de tesis, no habría necesidad de la interpretación de la ley porque nadie se inconformaría. Todos dirán, sí, ok, así quedó, listo. Entonces, no habría jurisprudencia. Y les quiero mencionar a propósito lo siguiente. ¿Por qué es importante lo de debatir, lo de cuestionar? Bueno, si tomamos en cuenta, como lo vimos desde Herética Penal, y que me da mucho gusto decirlo porque varias de ustedes y varios de ustedes me han acompañado, si sumamos la sesión de hoy, llevamos ya 76 sesiones, 76 días de estar juntos. Y eso la verdad me da mucha satisfacción, me agrada bastante. Y sí, me gustaría que fueran más, y lo estaremos haciendo en la medida de lo posible y en la medida que ustedes también me permitan estarlo haciendo con ustedes. Pero cuando les hablo de la importancia del debate, de la discusión y de que ustedes opinen, es a virtud de lo siguiente. ¿Recuerdan cuando les platiqué del primer juicio oral en México que se realizó en Montemorelos, Nuevo León, en el año 2008? Perdonen ustedes, 2005. Bueno, imaginen ustedes que desde el 2005, en que ya se implementa el sistema acusatorio en varios estados, pues, ¿para cuántos casos a ustedes les gusta que se hayan llevado o realizado ya en todos los tribunales del país? ¿Ustedes creen que se hayan llevado a cabo 100 casos, contando audiencias iniciales, intermedias, juicios orales? ¿O digamos que pueden haber sido más de 1000, 10,000, 20,000, 50,000? ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando uno ve el número de tesis que se han producido con el sistema acusatorio, es algo preocupante, porque no son más de 2,000 tesis, no son más de 2,000 criterios. Cuando lo comparamos con el porcentaje de casos, nos vamos a dar cuenta que una gran cantidad, un gran porcentaje de asuntos fueron resueltos sin que ninguna de las partes se inconformara. Quizá fue una audiencia muy justa y qué bueno que fuera así, pero les confieso que tengo mis dudas sobre ese particular. Las jurisprudencias, las tesis las elaboran ustedes con sus apelaciones, con sus amparos, con sus argumentos. Los tribunales contestan y producen un razonamiento que puede ser aislado, se puede convertir en jurisprudencia, pero sin la actividad de ustedes, los tribunales no harían nada. Y de hecho la producción de criterios es bastante ínfima para la cantidad de procesos que se llevan a cabo en todo el país. Y si lo limitamos al 2008, si ustedes gustan, que en 12 años de aplicación de un sistema, en un país como México, solamente existan única y exclusivamente
existan menos de 2,000 criterios, eso es de preocuparse, ¿no? Por eso la importancia del debate, por eso la importancia de la academia. Y por eso mi gusto de que sigan acá, de que estén, sobre todo en una plataforma como esta, la de Zoom, que va a permitir la retroalimentación y que los escuche, que me digan y que pregunten, porque eso se trata también. Preguntar, no tengan miedo de preguntar, pregunten. Y quiero llevarlos a extremos del pensamiento, porque si nos equiparamos a unos deportistas, el deportista que no se esfuerza, pues no va a alcanzar un nivel óptimo de rendimiento, va a estar en una zona de confort. Y al menos los académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM estamos hechos a la idea de que el pensamiento crítico y llevar al límite de la creación, del estudio, a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, es el mejor medio de poderle agradecer a la UNAM el patrimonio que nos ha dado, el patrimonio intelectual que nos ha dado la universidad. Y ahora, pues con esta pandemia y con esta posibilidad de comunicarme con ustedes, a toda la gente que esté interesada, pues qué mejor escuchar sus comentarios y debatir. Bueno, hecho esta introducción, vamos al debate de la orden de aprehensión. Estamos a nivel constitucional y la pregunta que les había hecho ayer al cerrar la sesión era la siguiente. ¿El hecho debe acreditarse plenamente o no necesariamente porque la Constitución nos habla de una circunstancia determinada y hubo opiniones de ustedes muy interesantes, muy afortunadas? Aquí nadie se equivoca, el único que se equivoca es el que está hablando más, que es su servidor, pero ustedes opinen. Entonces quiero regresar a ese debate y para tal efecto, para regresar a ese debate, voy a permitirme colocar de nueva cuenta el texto de la Constitución para que no hagamos lo que en ocasiones algunas prácticas que no son tan buenas nos llevan a presumir que ya sabemos lo que dice la ley, damos por sentado lo que dice la ley y cuando revisamos la ley nos damos cuenta que teníamos una idea completamente diferente, que nos estábamos equivocando en, en adivinar o en presumir lo que dice la ley. Miren ustedes, vamos a la Constitución y estamos aquí, artículo 16, párrafo tercero. No podrá librarse orden de aprehensión, o sea, está prohibido, eso es lo number one, está prohibido, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella, bien, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y aquí es donde quiero que lleguemos al debate, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. Primera parte, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La palabra probabilidad no la tenemos en los datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. La palabra probabilidad se encuentra limitada a que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, el hecho tiene que estar demostrado hasta qué nivel, medianamente demostrado, haber sospecha de que se cometió un hecho. Esta insistencia en el tema es porque en ocasiones partimos de creencias o de paradigmas que no discutimos y decimos, ¿el hecho cómo se acreditó? Ah, no sé, pero ya el Ministerio Público formuló imputación, ya pidió vinculación del hecho y ya todos estamos felices, todos estamos de acuerdo y
hasta aplaudimos cuando terminó la audiencia, y eso no puede ser. No concibo una audiencia sin un debate fuerte. Respetuoso, sí, pero fuerte, porque si la defensa nada más va a sentarse y a decir sí a todo, pues mejor que se pase del otro lado del escritorio, ¿no? Tan sencillo. Y la defensa tiene que ser eso, una defensa firme, contundente. Vamos entonces a platicar de esta cuestión más en específico. Voy a ponerles esta lámina donde me permito plantear las preguntas para posteriormente pedirles su comentario, su opinión. Veamos. Tenemos dos temas, el hecho y la comisión del hecho. Esto lo estoy tomando literalmente de la Constitución. Literalmente de la Constitución. Entonces, el hecho, la pregunta es, ¿se presume o se demuestra? La Constitución nos da una pista para poder tomar posición, para poder tomar partido. Esa pista que utiliza la Constitución es cuando habla de la palabra datos y existan datos. Bien, esa palabra no existía en la Constitución. Datos. ¿Qué son los datos? ¿A qué datos se refiere? ¿Y cómo se tienen que interpretar los datos? Bueno, vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Preferencia, si ustedes lo tienen ahí, me va a ayudar mucho porque no lo tengo preparado, pero ahorita lo busco. Y quiero que vayamos al artículo 261, artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras por acá lo googleamos para poderlo poner en la pantalla. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales forma parte de un título que está prácticamente dedicado nada más a un capítulo. Vamos a mostrarlo en pantalla. Aquí está título cuarto de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Y nos dice, por ejemplo, en generalidades, es bueno leerlo, cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Ok, no nos dijo que es un hecho, pero nos dice que se puede comprobar por cualquier medio. Bien. Artículo 261. Datos de prueba. El dato de prueba es la referencia, vean, la referencia. ¿Qué referencia? Dice que. ¿Ustedes han pedido alguna vez cartas de referencia? ¿Cartas de recomendación? Bueno, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, no dice medio de prueba, medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces los datos nos sirven para las dos cosas. Pero aquí ya nos metió el Código Nacional otro concepto. Bueno, varios. Es un medio de convicción idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo.
razonablemente la existencia de un hecho delictivo. Entonces aquí, junto con el artículo 16 de la Constitución, les pregunto nuevamente, el hecho que la ley señala como delito debe de estar comprobado, debe estar establecido. ¿Es lo mismo estar establecido que estar comprobado? Pareciera un juego de palabras. Van a decir, bueno, es que, pero estamos atrapados en el lenguaje, ¿eh? Estamos atrapados en el lenguaje. Y perdón por la digresión, pero aquí es donde podemos recordar a Wittgenstein, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, y desde luego a Derrida, pero vamos a ver las participaciones de ustedes, que eso es lo más importante. Vamos con don Alfredo Rosales. Y recuerden también estarme apoyando, verificando ustedes sus micrófonos para poderlos escuchar. Adelante, Alfredo. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues yo creo en mi concepto que es a nivel de probabilidad, el delito no puede ser comprobado. Y voy a poner dos ejemplos. Un caso llegan unos novios a un bar, una persona alcohólica, falta el respeto a la novia, el muchacho lo empuja, no le pega, pero el muchacho, el alcohólico, cae y se pega. Lo detienen a este muchacho por homicidio, pero obviamente al hacer las pruebas, los dictámenes periciales, la causa de muerte y todo eso, establecen que el muchacho no falleció obviamente del aventón, sino le dio una congestión alcohólica. Entonces, en principio, se desprendería en principio que sí era el hecho, que sí se había cometido el homicidio, pero después se comprobó que no. Por eso para mí, en ese nivel de orden de aprehensión, es a nivel de probabilidad. Y luego, otro hecho es el de una violación. Una muchacha cuyo novio la había terminado, pues lo acusa de violación. Entonces le hacen las pruebas de genética, pero esas pruebas mm, no sale el resultado dentro del tiempo de 48 horas en caso de que fuera flagrancia, que en caso de orden de aprehensión no sucede así, sino tarda un cierto tiempo. Obviamente al hacer esas pruebas, en ese asunto que le comento, salieron negativas, es decir, no había el semen de la persona, del masculino, no era el que tenía la persona en su ropa interior. Entonces, en ese paradigma, para mí, es solamente a nivel de probabilidad, en la orden de aprehensión, que se compruebe el hecho, no es que ya se tiene por comprobado el delito. Para mí, para que se compruebe un delito o un hecho que la ley señala como delito, pues tendría que ser ya hasta nivel sentencia. Esa sería mi aportación, maestro. Muy bien y muy buena, Alfredo. Muchísimas gracias. Gracias por participar, porque esta es la manera en que se enriquece el debate. Y voy a tomar el primer caso que nos compartió Alfredo sobre el evento donde una persona le falta el respeto a la dama que acompaña al otro y este lo empuja. Y aquí les quiero preguntar lo siguiente. La pregunta es esta. ¿Cuál es el hecho que se va a investigar? ¿El hecho del empujón? ¿Ese sería el hecho? ¿Quién quiere contestar? Vamos acá con Mateo. Mateo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Heriberto Caravantes, otra vez no cambié el nombre, perdón. Heriberto, Sí, adelante. en esencia se estudiaría el tema del empujón, pero ¿qué es lo que provocó esa reacción de la persona que lo empuja? Pudiéramos hablar que defendió el honor de su pareja, podemos hablar desde ahorita una excluyente, ¿no? Alguna cuestión que pudiera excluir la responsabilidad, ya que actuó de manera legítima para defender el honor de su pareja o bien su integridad. Y volviendo al tema de si se requiere acreditar el hecho,
Yo considero que no, porque el dato todavía no ha sido desahogado ante la autoridad judicial, que es el requisito que pudiera advertirse para ya tener una certeza de que se llevó a cabo el hecho. No, no es una prueba, es un dato, es basado en un dato. Entonces, probabilidad. Esa es mi participación, maestro. Muchísimas gracias, muchas gracias. Interesante, importante. El hecho tiene que ser el que la ley señala como delito. ¿Empujar a una persona es un delito? No, salvo que alguna legislación penal como las del siglo decimonónico tenían previsto los empeñones, las cachetadas y otro tipo de acciones contra una persona, sobre todo en el código que en algún momento llegamos a platicar, que era el de 1800, perdón ustedes, el del código de 1871. Por ahí venían algunas disposiciones curiosas sobre esto, pero bueno, en los códigos actuales, salvo que en alguna legislación penal por ahí lo establezca, el empujar a una persona no constituye el hecho que la ley señala como delito. Un paréntesis rápido, porque ahorita me acordé. ¿Sabían que en determinado estado de la República es un delito rebasar en curva? Eso es lo que tiene que ver con lo que platicábamos en la otra sesión, ¿no? El alma del delito, la norma que debe de llevar la ley penal. Pero bueno, cierro el paréntesis y regreso a que el hecho que la ley señala como delito, como señaló Alfredo, fue la privación de la vida. Ahora, ¿cuál es la causa de la privación de la vida? Para meternos en la causa de la privación de la vida, todavía podemos irnos a un debate un poquito más profundo que en este momento lo voy a ahorrar para no perdernos del planteamiento inicial que he realizado sobre la acreditación del hecho. ¿Cuál es el estándar que se debe de reunir para estos efectos? Bueno, importante, hago un paréntesis, para que puedan entrar a la plataforma de Zoom y poder tener el intercambio, es condición de que tengan su nombre completo, porque en ocasiones aparecen, como ahorita está apareciendo una persona que está tocando la puerta, pero que no tiene nombre, nada más tiene puntos suspensivos. Si tienen problemas en saber cómo poner su nombre, con mucho gusto les ayudo, pero ¿qué tal si es un civilista que quiera sabotear aquí? Pues no, civilistas no, ni laboralistas, ni nada de esas cosas. Bueno, entonces les decía, ya han habido, junto con la de ayer de Juan Carlos Galván y las de hoy, opiniones mayoritarias en el sentido de que el hecho debe de estar medianamente establecido. Bueno, vamos a leer, si ustedes me lo permiten, una posición doctrinal que aparece en un libro, que les voy a compartir los datos, para seguir ahondando en este tema. Recuerden que la pregunta es la que tengo ahí. ¿Se prueba o se demuestra? Perdonen ustedes, ¿se presume o se demuestra? Y nos habló de datos. Bueno, esta es la obra. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Es el tomo 1. Bien. En este tomo, Paula, enseguida voy contigo, Paula. Enseguida. En este tomo 1 viene este análisis de lo que estamos platicando ustedes y yo. Y quiero que me acompañen al párrafo segundo, porque vean lo que dice. Ahora bien, respecto a los datos que obran en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido ese hecho, el Ministerio Público debe precisar el tipo penal que se atribuye. Esto es, el Ministerio Público debe acreditar los elementos que integran la descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma penal. Por ello consideramos que el análisis de los tipos penales debe realizarse atendiendo a la idiosincrasia de cada uno de ellos.
Sin embargo, todos poseen elementos objetivos, sujetos, activo, pasivo, calidad de sujetos, conducta, acción, omisión, comisión por omisión, bien jurídico tutelado, bien jurídico personal, bien jurídico suprapersonal o macrosocial, objeto material, circunstancias, tiempo, lugar, modo o situación, medios comisivos, violencia física o moral, otros medios, resultado, formal o material, imputación objetiva del resultado, la creación de un riesgo no permitido, concreción del riesgo no permitido en un resultado, pertenece el resultado al ámbito protector de la norma, elementos normativos de carácter jurídico o cultural, el grado de ejecución del hecho, esto es, si se trata de una tentativa acabada o inacabada o un delito consumado, forma de autoría, material, coautoría, mediata y participación, instigador, cómplice, y elementos subjetivos, dolo, directo, eventual o culpa, con representación o sin representación, y elementos subjetivos específicos, además. Bien. Esto es doctrina, y la doctrina sirve para también enriquecer el debate. Y estábamos hablando de la orden de aprehensión. Bien, entonces regreso a la pregunta. Si el hecho debe ser establecido solo con datos que permitan concluir que se ha cometido un evento, ¿qué debemos ahora responder cuando la opinión respetable, porque además quien lo escribe es una magistrada federal? Entonces, ya no entendí. ¿Cuál es el hecho que tenemos que demostrar? ¿Los elementos del tipo penal? ¿O nada más un hecho? ¿Cuál es la diferencia entre hecho y cuerpo del delito? ¿O no hay diferencia? ¿Estamos ante lo mismo? Pregunta. Les voy a hacer muchas preguntas porque los quiero llevar a esos extremos. En el sistema tradicional, en el sistema inquisitorial, ¿el cuerpo del delito se acreditaba con bajitas pruebas o se acreditaba el cuerpo del delito? Y lo que se dejaba flotando, si me permiten la expresión, era el tema de la probable responsabilidad. Si así era en el sistema tradicional y ahora estamos en un sistema que se presume sería un poco más garantista, el hecho se presume y todos estos elementos se van a presumir o no, o ya me hice bolas. ¿Qué opinan ustedes? Por ahí vi que Paola quería hacer algún comentario. Vamos a ver si se mantiene. Paola, aquí hay otra persona. Vamos a ver. Paola, ¿querías hacer un comentario? Sí, buen día. Buen día a todos, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Bueno, yo ayer sí me quedé con varias dudas, como usted dice, la mejor forma es preguntar todo, ¿no? Para mí, un hecho delictuoso sí se tendría que probar. ¿Por qué? Porque no puede girar una orden de aprehensión o realizar un acto de molestia de esa magnitud un juez sin que le hubiera, el Ministerio Público, que es el órgano investigador, sin que le hubiera planteado la totalidad del escenario que pretende, ¿no? Es decir, yo tengo un hecho, en el caso del homicidio, tengo un homicidio, tengo una persona fallecida, tengo varios datos de prueba y entonces voy y solicito una orden de aprehensión, ¿no? Que es lo que actualmente se hace en la unidad 12, algo así, ¿no? Que es la especializada en girar órdenes de aprehensión. Va el Ministerio Público, expone el hecho y expone los datos con los que cuenta respecto de ese hecho. Lo que realiza en esa audiencia el Ministerio Público es la petición de que se aprenda a una persona para iniciarle una investigación. Pero para mí sí tendrían que acreditar que el hecho sea constitutivo de un delito y que además existan
diversidad de elementos, o sea, datos de prueba en este estadio procesal, que ahí sí coincido con varios de los compañeros, que sea probable, de los que sea probable la participación o la comisión que realizó un sujeto. Pero pienso que no podría ser probable la comisión de un hecho y entonces girar una orden de aprehensión. O sea, para mí debe de estar establecido el hecho y que este hecho sea constitutivo de un delito. La participación de una persona es lo que deberá ser probable. Sin embargo, yo considero que a fin de, pues, de no vulnerar el derecho de inocencia, la presunción de inocencia, también tendrían que darle diversos datos que estuvieran como, pues de algún modo, presumiendo que pudo haber sido el partícipe de ese hecho delictivo. Esa es como mi participación. No sé si también sea mi duda, porque pienso que no puede, porque además existen como varias formas, ¿no? No existe solamente la orden de aprehensión ya como una petición ante un juez para que se inicie una investigación, sino también como forma de reconducción, que ahí sí, o sea, pienso que es ya otra vertiente procesal. Sin embargo, pienso que para una citación inicial de esa magnitud, no podría un juez dejar de ver diversos elementos de los cuales esté seguro de la existencia de un hecho delictivo y de la probable participación de la persona a la que se le va a emitir ese acto de molestia. Es todo, gracias. Hombre, gracias a ti, Paula, gracias, porque con el comentario que nos ha compartido generosamente Paola, podemos reiterar que cuando actuamos de manera autómata en el ámbito de la justicia penal, construimos paradigmas que se basan en el empirismo y no en el racionalismo. Y esto es muy delicado porque en el sistema penal lo que está en juego es la libertad de las personas y el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Si partimos de que siempre se hace así, nos convertimos, como lo he mencionado en otras sesiones, en meros burócratas normativos. Y cuando comenzamos a cuestionar lo que se está haciendo, es cuando empiezan a generarse dudas, como en este caso sobre el hecho, porque aquí ya los llevé a dos ejes temáticos: nivel de comprobación del hecho y si el hecho, para ser comprobado, tiene que comprobarse en los términos del documento que tienen en la pantalla, con lo que dice la magistrada de todos los elementos del tipo penal. Y vuelvo, antes de darle el uso de la palabra a quienes la están pidiendo gentilmente, vuelvo a regresar a la del 16 constitucional. El 16 habla de probabilidad y habla de datos con relación al hecho. Y con relación al hecho hay un artículo 261 que nos da unos elementos de valoración importantes, que vamos a regresar a ellos en breve. Vamos con Víctor Manuel, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Bueno, mi opinión al respecto es que todo parte de ese establecer, que es, como lo decían con antelación, establecer y comprobar. Yo considero que son cuestiones totalmente diversas. Partimos de que cuando se hace esa exposición de los datos de prueba, se tiene que llevar a cabo una valoración, un estándar de ellos, solo para establecer que se ha cometido un hecho. Para ejemplificar esta situación, hace algunos ayeres tuve un asunto donde se libró una orden de aprehensión por una tentativa de homicidio. Quiere decir que el Ministerio Público, al solicitarla a través de datos de prueba, estableció el delito de la tentativa de homicidio. Sin embargo, cuando ya se condujo a la audiencia inicial a mi patrocinado, a través de datos de prueba que fueron aportados por la defensa,
a la hora de que se dictara la vinculación a proceso, se estableció que no fue una tentativa de homicidio, se estableció hasta ese momento que era unas lesiones, vaya, lesiones, no tentativa de homicidio, simplemente lesiones. Y finalmente, para la etapa de juicio, se tuvo que comprobar que efectivamente eran unas lesiones. Por eso yo parto de que está entre establecer y comprobar. Yo considero que efectivamente se tiene que establecer un hecho que la ley señala como delito, pero eso no significa que en efecto ese hecho esté comprobado hasta ese momento, porque para comprobar pues se tiene que llegar a la audiencia de juicio. Pero bueno, esa es mi perspectiva, maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Y como les decía, habremos de volver al artículo 261, cuando nos dice, dato, el dato es un medio de convicción idóneo y pertinente para establecer, y vean que vuelve a utilizar la misma palabra que usa la Constitución, establecido, establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo. ¿Se dan cuenta que hay diferencias entre lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Quién me ayudaría de ustedes, por favor, a acudir de nueva cuenta a la Real Academia de la Lengua Española y decirme qué significa establecer? Establecer. ¿Qué será eso? Porque en ocasiones iniciamos debates dando por supuesto que todos sabemos que es un concepto y no otro. Pero, ¿por qué no vamos a la fuente? ¿Quién tiene a la mano ya el contenido? Establecer. Por favor. Buenas tardes, buenos días. Establecer. Hacer que empiece a funcionar algo generalmente con propósito de continuidad, como una ciudad o un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre, una reforma, etc. Establecer relaciones con alguien. 2. Establecer una persona con autoridad o una ley, un reglamento, etc. que debe hacerse, entre comillas, nos limitaremos a cumplir lo que establece la ley. Bien. ¿Se dan cuenta cómo nos cambia entonces ahora la percepción? Porque de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establecer es el inicio, es lo que se inicia. Y por lo tanto, si estamos en lo que se va a iniciar, tiene que ser un inicio que sea razonablemente demostrado. Y como son datos relacionados a convicción, a un medio de convicción, que todavía ni siquiera se desahoga ante el órgano jurisdiccional, lo que nos tiene que dar nada más es la razonabilidad de que el hecho delictivo existió, no que necesariamente existió, sino que existió razonablemente. Ese énfasis de lo que dice el 261 es lo que nos va a permitir conectar posteriormente con una figura que se llama sobreseimiento. Porque recuerden ustedes que durante la investigación complementaria, en lugar de presentar acusación, la Fiscalía podría solicitar sobreseimiento cuando el hecho no hubiera existido. Si después de una investigación se determina que el hecho no existió. Por lo tanto, lo que se ha venido aquí comentando es todo coincidente y nos permite concluir de esta manera. El hecho tiene que estar razonablemente establecido. Razonablemente no significa que se infiera de conjeturas. Pues puede ser que sí, pues quién sabe. En una de esas, no. Razonablemente. La razonabilidad de ello está conectado con el primer párrafo
del artículo 16 de la Constitución, que se refiere a la fundamentación y motivación, porque al tratarse de un acto de autoridad, en el concreto, una orden de aprehensión, la autoridad que la libra tiene que explicar por qué razones considera razonablemente la existencia del hecho delictivo. No da el margen a una arbitrariedad, pero no está exigiendo la prueba completa, 100% de que el hecho haya existido, sino que razonablemente los datos de prueba, que son pequeñitos, permitan llevar a esa conclusión de manera razonable. Obvio que vamos a entrar al debate posteriormente y más adelante de la razonabilidad de las decisiones judiciales. ¿Cuáles son las herramientas y los instrumentos de que se tiene que valer una autoridad para arribar a ello? De tal suerte que cuando el constituyente dijo, establecido que el hecho se haya cometido, lo vincula con los datos, medios de convicción no desahogados que razonablemente, siendo idóneos y pertinentes, permiten establecer o permiten señalar la existencia de un hecho delictivo, no la comprobación del hecho delictivo. ¿Por qué no utilizó la probabilidad para ambos conceptos? Porque la probabilidad tiene una connotación diferente en cuanto a la comisión del hecho en sí por parte de la persona que va a parecer imputada. Pero antes de entrar a ese debate, quiero regresarlos a otro inicial, que es el siguiente. Solo déjenme ubicar, porque ya perdí hasta la presentación. Ahorita lo hacemos. ¿A qué quiero llevarlos de nueva cuenta? Miren, cuando estuvimos hablando de el hecho que la ley señala como delito, me permití compartirles este texto al que debo de regresar, que ya lo encontré. Miren ustedes, ahí está. En este nos dice que el hecho que la ley señala como delito es el tipo penal. Si ya tenemos concluido, así espero, y si no, pues para eso estamos, para que pregunten, concluido que al decir la Constitución datos y que los datos son medios de convicción idóneos, pertinentes, que razonablemente establecen la existencia de un hecho delictivo, ya nos determinó cuál es el estándar probatorio, que no es tan grandote, es mediano. ¿Y cuál es cómo vamos a medir? Importante, ¿eh? ¿Cómo vamos a medir el estándar? ¿Cómo se va a medir? Con el artículo 16, párrafo primero, fundamentación y motivación. Ese es el engrane. No va a ser, a mí se me hizo, no, tiene que ser razonablemente. Por eso la motivación. Ahora, todo esto que está aquí se tiene que acreditar en el hecho en ese momento, porque vean ustedes todo lo que nos dice la magistrada. Ahí están todos los datos, o sea, menciona hasta el tema de la imputación objetiva. Y permítanme llevarlos a la siguiente lámina, porque ahora les quiero preguntar si los elementos del tipo tienen que estar establecidos, todos, porque todavía los voy a llevar un poquito más al extremo. La imputación objetiva. La imputación objetiva va a ser la conexión que se establezca entre el autor y el resultado. Bueno, autor, conducta, resultado, sea material o sea formal. Y si la imputación objetiva está aquí, entonces ahí está el tema de la autoría y participación dentro del tipo,
Y si está dentro del tipo la autoría y participación, ahí se subsume la probable responsabilidad, o son temas diferentes. Y todavía más, si a una persona le quieren girar orden de aprehensión por uso de documento falso, el tipo penal utiliza una frase que dice a sabiendas. El a sabiendas es el dolo, o el a sabiendas es un elemento subjetivo distinto del dolo. Y obviamente que esto va a recalar en que si son causalistas o son finalistas. Sí, pero independientemente de la posición dogmática que tengan, la pregunta es, ese elemento subjetivo específico, distinto del dolo, o el dolo en sí, tipo doloso de comisión, se va a demostrar en qué nivel del hecho o de la probabilidad de la responsabilidad. ¿Quién quisiera hacer un comentario sobre esto que estamos ahora abordando? Seguimos en el hecho. Y la pregunta en sí es, ¿el hecho tiene que acreditarse, aunque sea a nivel de la mitad, todos los elementos del tipo como lo menciona el libro? ¿Qué opinan? Si están confundidos, va a ser mejor, porque eso va a demostrar que están pensando, que están en una lucha interna de decir cómo apago el Zoom, cómo me salgo de esto, ¿no? ¿En qué momento me metí? Yo era feliz antes de tomar estas clases, ¿no? Pero de eso se trata, de llevarlos al borde, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué comentan? Porque en lo que están debatiendo, todavía los quiero llevar a a un límite mayor, todavía. Ese límite mayor que los quiero llevar tiene que ver con esto, miren, para que no se atormenten tanto, pero se los voy a platicar de esta manera, a donde los quiero llevar. Y que les voy a ir conduciendo en todo esto a que lo mantengamos presente, miren. Cogito ergo sum. ¿Recuerdan la frase? ¿Recuerdan de quién es? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. René Descartes. Bien. La duda es la madre de todo. ¿Qué actitud debe de asumir la autoridad judicial ante la petición de las partes? Se ha hablado mucho de imparcialidad y la Constitución lo establece. Bien. Pero déjenme llevarlos a este camino intrincado. Debe de ser la duda la posición constante de las autoridades judiciales ante toda petición como un esquema de razonamiento judicial para su decisión. Es decir, si la autoridad dudase de lo que le dice el Ministerio Público al solicitarle una orden de aprehensión, ¿sería este el mejor test de racionalidad que permitiría garantizar la seguridad jurídica para la víctima y para el futuro imputado? Dudar, dudar y dudar. Porque si esto fuera así, fíjense ustedes, si esto fuera así, cuando un caso llega ante un tribunal oral, lo que debería de regir sería la duda. Y por lo tanto, en una sentencia confirmarse si se confirmó o no esa duda. Si se confirma, se absuelve. Si no se confirma, se condena.
Pero en este juego que les estoy haciendo, ¿dónde puede quedar la actitud de duda cuando, por ejemplo, en los casos de los juicios orales, ya hay un auto donde le dicen al tribunal, esa persona que está ahí está señalada de esto, de esto, de esto y de esto y de esto? ¿No hay una predisposición? ¿No habría también una predisposición cuando solamente el Ministerio Público es el que pide solito la orden de aprehensión? ¿Por qué la diligencia de orden de aprehensión es secreta y no amerita contradicción? ¿Por la necesidad de cautela? ¿Es la necesidad de cautela superior al principio de contradicción, constitucionalmente hablando? ¿Sabían ustedes que hay una tesis de un tribunal colegiado en el que un quejoso se va a la revisión porque le negaron el amparo contra la orden de aprehensión y el tribunal colegiado le dijo, lo siento, señor, yo no puedo entrar a valorar si el juez hizo lo correcto en valorar o no las pruebas como se las presentó el Ministerio Público? ¿Por qué? Porque si no hay contradicción, yo no tengo nada que hacer. Violaría yo ese principio. Por lo tanto, yo no puedo resolverle su asunto. Y si le negaron el amparo y usted dice que hubo una valoración incorrecta para el establecimiento del hecho que la ley señala como delito, pues qué pena. Pero el amparo para esto no sirve. ¿Se imaginan? Esto y muchos cuestionamientos más son los que nos vamos a hacer durante todas las sesiones siguientes. De su salud mental me encargo de desestabilizarla. Me da mucho gusto verlos. Estudien, leer no duele, y si están de acuerdo, nos vemos aquí mañana a la 1 de la tarde. Que descansen, cuídense y quédense en casa. Bye bye. Gracias, maestro.